Hoy es un día especial con algo de nostalgia, empañado de algo de extrañeza para mí particularmente. Vamos a dar por terminada nuestra serie de predicaciones en el libro de Romanos. Para eso les invito a que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 16. Este será el sermón, si mal no recuerdo, número 74 de nuestra serie después de 2 años y 9 meses en esta carta. Estamos hoy cerrando, ¿verdad? Para algunos de ustedes pensaba que iban a morir y no iban a ver el fin de la serie. Bueno, Dios les ha concedido la vida para ver. Y eso que corrí al final porque me tallaron un poquito. Pero bueno, Romanos 16, versos 17 en adelante, si lo tiene, póngase de pie. Leemos la escritura en pie como una forma de respeto y de mostrar reverencia ante la palabra del Señor. Si usted puede hacerlo, por favor póngase de pie, si no, tranquilo, quede sentado. Leo en Nueva Versión Internacional, que es la versión que usamos, verso 17 de Romanos 16. Leo en favor de ustedes. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, al único y sabio Dios sea por siempre la gloria mediante Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, gracias. Qué buena travesía ha significado para nosotros esta carta a los romanos, Señor. Gracias por tu fidelidad en estas 74 sermones que hoy completamos. Gracias por tu amor en estos 2 años y algo más de caminar juntos en esta serie. Nosotros queremos pedirte que este cierre no sea la excepción y que una vez más edifiques tu iglesia, que envíes a tu Espíritu por el cual podemos entender tu palabra y aplicarla al corazón. Necesitamos de tu intervención, no depende de la pericia del predicador ni la obediencia de los oidores, depende de la obra tuya en nuestros corazones, el que este sermón, Señor, haya cabida y dé fruto para tu gloria. Así que envía tu Espíritu, Señor, y háblanos una vez más, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos y prepararnos entonces para estudiar juntos esta porción final de nuestra carta a los romanos. El título del sermón no es muy creativo, realmente pensé cómo ponerle, pero no encontré otro nombre mejor que este, y es Asuntos Finales, ¿verdad? No es creativo, pero es muy descriptivo, porque precisamente eso es lo que vamos a ver. Asuntos finales. Hay 4 cosas que Pablo quiere enfatizarnos al final de su carta y quiere enfatizar a la iglesia en Roma y se convierten para nosotros también en anuncios finales en esta serie. El primero de ellos tiene que ver con unas advertencias finales. En segundo lugar, Pablo le va a dar un ánimo final a la iglesia. En tercer lugar, va a dar unos saludos finales y sobre el final una adoración final. 4 cosas que va a hacer sobre el final de su carta. Advertencias, ánimo, saludos y adoración. ¿Estamos? Ese es el marco general sobre el que se va a construir entonces nuestro sermón esta mañana. Lo primero que hace el apóstol Pablo es advertir. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 17. La pone en un tono de ruego, en un tono pastoral. Les ruego, hermanos.
Aquí está el apóstol Pablo hablando como un padre, rogándole a sus hijos, como un pastor hablándole a sus ovejas, pidiéndoles a ellos una cosa al final de todo lo que les ha hablado. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. He aquí la advertencia final de Pablo. Cuídense de los falsos maestros. La advertencia final de Pablo es para la iglesia, que la iglesia se cuide de aquellos que pudieran estar causando divisiones y dificultades al interior de la comunidad. Y es que, hermanos, donde hay ovejas, siempre habrá lobos rondando. Donde haya ovejas, el olor a estiércol de oveja, el olor a pelito de oveja en alambrado, siempre llamará la atención de los lobos, que querrán dividir el rebaño y traer dificultades al pueblo de Dios. Y creo que esa advertencia de Pablo es muy vigente para nosotros hoy en día, porque como iglesia del Señor también estamos en medio de tiempos donde hay muchos lobos detrás del rebaño buscando a quien devorar. Ahora, el tema con los lobos, con la gente que quiere hacer daño a la iglesia, es que nosotros muchas veces no podemos discernir cómo vienen ellos, porque vienen disfrazados de ovejas, ¿verdad? Se ponen pieles para aparentar lo que no son. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es el modus operandi de estos sujetos, de estos lobos? ¿Cómo podemos reconocer a lobos en medio de ovejas? Entonces vamos a ver que el texto nos otorga dos cosas, dos características o dos formas de proceder que nos ayudarán a nosotros como iglesia a identificar lobos en medio de ovejas. Lo primero que el apóstol Pablo dice es en el versículo 17, que ellos van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. En otras palabras, los falsos maestros, los lobos, se van a oponer a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y es que, hermanos, nosotros debemos estar muy vigilantes y atentos a la sana doctrina. Una de las encomiendas que de hecho Dios le ha dado a los pastores es que nosotros seamos los obispos. Episcopos es la palabra en el idioma original, que es una palabra compuesta, epis, scopos, ¿verdad? Una preposición, epis, que significa, o epi, que significa sobre, ¿verdad? Y scopos, como quien tiene lentes para vigilar. Así que esa expresión de obispo, de episcopo, episcopal, usted ha escuchado esa palabra seguramente en español, es una función que Dios le ha dado a los pastores para que, como gente que se para en una torre para custodiar la ciudad, los pastores se pongan sobre la torre de la iglesia y vigile en medio de la congregación para que no haya enemigos que quieran entrar por las murallas, salteadores de murallas, lobos que se quieran interponer en la obra de Dios y dañar al pueblo de Dios. Pablo se toma muy en serio el celo por la doctrina bíblica. Tanto es así que en la carta a los Gálatas advierte de una manera mucho más profunda y sentida contra este peligro que corre la iglesia. Mire conmigo por favor en su Biblia, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Sin perder Romanos, vaya rápidamente a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer versos 6 al 9 para ver el tono, la preocupación que tiene el apóstol Pablo por este asunto en medio de las iglesias nacientes del Nuevo Testamento. Gálatas 1, versos 6 al 9. Me asombra, dice Pablo a los Gálatas, que tan pronto ustedes estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que, y aquí están los lobos, ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. O sea, aquí están identificados estos lobos. Verso 8. Pero si alguno de nosotros, dice Pablo, y él se pone en la lista, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. El apóstol Pablo se toma en serio y en un tono serio y fuerte esta realidad de la iglesia. Y es que la iglesia puede sufrir la tentación, que después de haber escuchado una serie como la de Romanos, que después de haberles escrito 16 capítulos a la iglesia en Roma de
pura doctrina, ¿verdad? A ellos todavía corren el peligro de que ciertas personas vengan en medio del pueblo a enseñarles otra cosa. Cuando inicié esta serie de predicaciones hace 2 años y 9 meses, mi oración al Señor era esa. Y es que esta serie de predicaciones fuera usada por Dios para establecer en la iglesia cimientos fuertes. En ese entonces una iglesia en constante crecimiento numérico, joven, con pastores todavía mucho más jóvenes que ahora, pero que corría el peligro de crecer más rápidamente hacia afuera que hacia adentro. Y no hay nada más peligroso, mis hermanos, para una iglesia que cuando su crecimiento numérico excede y no es directamente proporcional a su crecimiento doctrinal y ético. Porque entonces, cuando vienen los embates de la vida, cuando vienen las tormentas, se va a doblar el árbol y va a caer, porque la raíz no estaba firme. La ruina de una iglesia viene precisamente así. Los números pueden ser embriagantes. Los números pueden ayudarnos a perder el norte o hacernos perder el norte. Y esta sigue siendo aún mi oración hoy día, que Dios proteja a la iglesia de lobos que quieren tergiversar la sana enseñanza de la palabra de Dios. Hay tantos hoy en día en púlpitos como estos, vestidos como este servidor y quizás hasta más elegantes, con mucho más labia, con mucho más verbo, usando quizás sobre su púlpito un libro como estos, pero distanciando al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, que entender que no podemos fresquearnos al punto de abandonar y de dejar de recordar las mismas verdades que Dios quiere que nos sostengan a nosotros día tras día. Es mi esperanza y oración de nuevo que Dios nos mantenga protegidos de esos lobos. Así que una primera característica y una primera advertencia de estas personas que vienen a dañar la iglesia es: vendrán con malas enseñanzas que parecen de Dios pero no son de Dios. Me alegra tanto cuando ustedes me dicen: pastor, estuve de viaje y visité una iglesia, pero pastor, me quería salir, ¿verdad? Me dio tanta tristeza. La palabra de Dios simplemente fue un ornamento, se citó como para justificar un punto, pero no había allí contenido, no había palabra de Dios. Me alegra saber cuando ustedes pueden ver todavía cosas en televisión y demás y tener discernimiento espiritual para saber qué es de Dios y qué no. Que el Señor nos siga afilando el colmillo para poder discernir entre aquello que es de Dios y que no. La otra forma en que operan estos lobos es que dice el versículo 18, que ellos no sirven a Cristo sino se sirven a sí mismos. En otras palabras, la iglesia y el evangelio se convierte para ellos en motivo de ganancia deshonesta. Se enriquecen a causa y a costillas del pueblo de Dios. Usan la iglesia para el bien de sus propósitos, su gloria, su reino, su dinero. No hay amor por el pueblo de Dios, no hay servicio por el pueblo de Dios, no hay entrega a favor del pueblo de Dios. Lo único que hay en la iglesia es una oportunidad para la riqueza y la gloria humana. Es gente que, como dice el versículo 18, hablan cosas muy bonitas, ¿verdad? Lisonjas, palabras suaves, que a nadie incomoda y que todo el mundo paga por oír. Yo quiero oír a que él me diga eso. Palabras lisonjeras y suaves, cosas que les gusta oír a la gente. Creo que yo, como Pablo en el verso 19, puedo concluir que después de estos 2 años, 9 meses, esta iglesia es sagaz, más sagaz para el bien y más inocente para el mal. Espero que estos 33 meses de predicación sirvan para que tu diente teológico esté más afilado, de tal forma que ya no te dejes engañar por vendedores de oropel, y para que cuides a tu iglesia de aquellos que quieran dividirla y dañarla. Ahora, después de esta advertencia final, Pablo nos arroja a los brazos de nuestro Señor. Porque para nosotros sería imposible mantenernos así por nosotros mismos. Cuidado, cuidado, cuidado. Y nosotros podemos estar vigilantes, pero el enemigo que tenemos al frente no tiene que ver solamente con un humano que está delante de nosotros, con un sistema político que está delante de nosotros, con un ejército que está delante de nosotros, sino que nuestro adversario es el mismo Satanás. Y entonces
En medio de lo atemorizante que podría ser esa verdad, Pablo nos da un aliento final. Versículo 20. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Coming soon, ¿verdad? Como las películas. Viene pronto. Ya viene, muy pronto, próxima semana. Muy pronto. Y miren el contraste. El Dios de paz aplastará. Como que eso no casa, ¿verdad? Como que el Dios de paz va a aplastar, porque esperaríamos que el Dios de paz trajera algo como que tiene que ver con paz. Pero el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Interesante, ¿no? ¿Por qué no se le dice el Dios de guerra, el Dios de la victoria, el Dios de los ejércitos va a aplastar a Satanás? Sino el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y es que, mis hermanos, nosotros debemos recordar que nuestra paz tiene un precio, que nuestra paz no es gratis, que nuestra paz demandó justicia y que la justicia la pagó Dios en su Hijo Jesucristo. Y para que esa justicia se selle y sea plena, llegará el día en que ese enemigo que ya ha sido derrotado en la cruz, por fin nuestro Dios pueda exhibirlo públicamente delante de la creación visible e invisible, derrotado, para que sus hijos, con nuestros pequeños pies, talla 38, 40, 44 en algunos casos, podamos poner nuestros diminutos pies encima de la cabeza de aquel que ha sido el atormentador de los hermanos, el enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Muy pronto, mis queridos hermanos. Y ese es el aliento que Pablo nos da a nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar paciencia. Quiero que en este momento veamos un clip de video de algo que capturó mucho mi atención. Yo soy muy fan de la pesca, no pesco mucho, no sé mucho, pero me encanta. La veo hasta por televisión. No hay nada más aburrido que ver pescar, ¿verdad? Media hora, se va a acabar el programa y nada. Bueno, yo soy de esos, me encanta la pesca, la disfruto mucho. Y me encontré con este video que quiero mostrarles porque creo que captura, ilustra muy bien lo que yo quiero comunicarles en este aliento final. Así que vamos a rodarlo desde el minuto 1 y vamos a ver esto. Y escuchen por favor el diálogo. Ya. ¿Estás prendida? No estaba prendida. Sí. Pues sí, ya. Déjalo, hombre, que lo haga el solo. ¡Que me cuesta y está lloviendo! Yo sé que te cuesta, pero ahí voy para atrás, vaya, para que no te cueste, ¿ves? Ahí no te va a costar. ¿Sabes que ahí no te cuesta? Dale vuelta a la silla, hijo, para allá. Ahí va, dele, tienes que darle. Es un pescado, ese es un pescado. Papá, dale los síntomas. Le pega jalones, ¿verdad? No es dele, no. Está bien, así como él está, vaya. Agarrar la batalla cuando esté la batalla. Ahí déjalo que lo lleve. Ya, espérate, no, vaya, pincho. ¡Un dorado! ¡Ayuda! Vaya vos. Ahí si agarras la batalla, no hay batalla ahí. Ahí, despacito vos, despacito, y te jala soltarlo, no lo vayas a dejar ir. Dentro, despacito, vaya ahora sí para adentro. ¡Drama! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno, Eduardo! ¡Felicidades, Eduardo! Mamá, sí que costó mucho. Casi me jalaba el agua. ¡Hombre! Tenía la fuerza de como 1000 humanos.
Y por lo menos lo pude jalar. El pez costaba mucho. Bueno, es un pescado, su primer pez grande. Era un pez dorado. Casi de tu tamaño, güey, tenés suerte. Era de aquí hasta aquí. Eso. Perfecto, perfecto. Y el pez dorado, ¿sabías que le estaban sacando el ojo y llenó el barco de sangre? Ah, bueno. Bien. Pero eso no importa, ya que eso alcanza para casi una semana. Ah, bueno, vamos a comerlo entonces. ¿Te parece? A ver. Bien, varias cosas me llaman la atención de este clip de video. Hay 3 personajes en esta escena. Está el papá del niño que está arriba, ¿verdad? Vigilando, dando instrucciones. Hay una parte que no salió en el audio porque no alcanzamos a tirar el audio antes, donde él dice, en la pesca, el pescador inexperto va a querer apenas pique, traer de una vez el pez a la barca, ¿verdad? Y él le dice, no, paciencia, solamente presenta batalla cuando sea el tiempo de presentar batalla. Entonces aquí está el padre del niño que está allí detrás dando instrucciones y diciéndole, ten paciencia, ¿verdad? Déjalo que se lleve a veces un poquito, déjalo que se vaya un poquito, no lo jales antes de tiempo. A veces va a parecer que el pez se va a ganar y que te va a llevar, pero tranquilo, después devuelves. Y ahí está, en medio de esa batalla, está el padre dando instrucciones a su hijo de cómo hacerlo. Y allí abajo hay otros 2 personajes. Parece que el del lado derecho es el hijo mayor de esta familia, que realmente es el que está pescando, porque es el que está haciendo toda la fuerza. El niño está ahí sentadito con la varita clavada para que no se le vaya, y el niño está ahí como sintiendo que él es el que va a sacar el pez. Pero allí está el otro, ¿verdad? Que es el que está cogiendo con sus manos el nylon para poder sacar el pez, haciendo la fuerza y sacando. El niño apenas agarra el pez que sale corriendo y disparado, ¿verdad? Pero el niño siente que él atrapó el pez. Mis hermanos, nosotros podemos ver muchas veces esa realidad en nuestra batalla espiritual. Ahí está nuestro Padre Celestial que está sobre nosotros, vigilando nuestra vida, vigilando en nuestra embarcación, dándonos instrucciones y gozándose de vernos a nosotros caminando en Él y disfrutando con nosotros nuestra victoria. Allí está el hermano mayor, que en realidad es quien pesca y opera, ¿verdad?, la victoria. Y ahí estamos nosotros con la cañita creyendo que somos nosotros, ¿verdad? Y celebrando, sí, lo voy a sacar, mi primer pez será así de grande. ¿No les parece que así a veces somos nosotros cuando testificamos y vemos a Dios en medio de nuestra vida? Y muchas veces Satanás se convierte en nuestra vida como ese pez, revolcándose, recién capturado, revolcándose en nuestra barca. Se resiste y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. ¿Recuerda dónde Dios prometió esto que Pablo nos recuerda en Romanos 16:20? De que muy pronto Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Génesis, ¿verdad? Tú le herirás en el calcañar. Casi que, yo sé que no, pero permítanme hacer la analogía. Casi que la figura es no una serpiente sino un pez, porque te herirá en el calcañar, ¿verdad? Es como cuando uno está pescando y quiere pisar el pez y justo la espina se le clava en el calcañar. Sí, Él te podrá clavar la espina en el calcañar, pero tu simiente le herirá en la cabeza. Y es lo que nosotros hoy disfrutamos por la obra de Cristo. Él vino a poner a Satanás bajo nuestros pies. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo aplastó a Satanás en la cruz del Calvario. Y lo que este texto promete es que en su pronto regreso triunfante, Jesús nos invitará a nosotros a poner nuestros pies en la cabeza de la serpiente, porque su triunfo es nuestro triunfo. Y estará como el papá de aquel niño diciendo, lo hiciste, ¿verdad? Y celebrando con nosotros el triunfo que Él logró para su gloria y para el bien nuestro. Así que, mis hermanos, aunque Satanás esté revolcando en tu barca y saltando por todos lados, es cuestión de tiempo para que le puedas poner el pie encima. Él se va a poder sacudir con fuerza, pero lo único que está es revolcado allí, esperando el día en que definitivamente nuestros pies se posen sobre su cabeza. Llegará el día, mi hermano,
donde nosotros pondremos nuestros pequeños pies sobre Satanás y gritaremos: tuya, oh Dios, es la victoria y nuestro el regocijo. Tuya, oh Dios, la victoria y nuestro el regocijo. Así que esa es nuestra realidad. Pero Pablo sabe que esos revoloteos de Satanás atemorizan. Y uno quiere salir a veces corriendo porque piensa que le puede hacer daño. Y entonces Pablo nos lleva a nosotros a recordarnos otro asunto que nos da aliento. Y está en el verso 20. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Aun cuando por momentos se vea inquietante para nosotros nuestras situaciones, nuestro caminar en Cristo, y cuando veamos quizás que Satanás está revolcándose en nuestra barca, necesitamos recordar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Nuestro Dios no nos ha dejado, por lo que no podemos llenarnos de temor. Necesitamos confiar en que su gracia nos va a sostener hasta el final. Y esa también es mi oración en favor de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Así que el aliento viene del anuncio de la victoria definitiva, donde nuestros pies se pondrán sobre Satanás. El aliento viene sabiendo que no estamos solos en esa barca y que alguien, su gracia, nos está ayudando en medio de eso. Y finalmente, verso 26, el último aliento viene a través del Evangelio y el poder de Dios. Al que puede fortalecerlos, verso 26, parte final, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Así comenzó Romanos capítulo 1, el evangelio es poder de Dios. Y lo que Pablo nos ha dicho en capítulo tras capítulo es que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él. El evangelio es poderoso para acoger a un hombre y una mujer rebeldes sin Dios, perdidos completamente, y transformarlos para su gloria, de lo cual Pablo dice: yo soy el primero, en la carta a Timoteo. Ese es el poder del evangelio, transformar una vida. Pero el evangelio no solamente es poderoso para salvar, sino que sobre el final de la carta se nos recuerda que el evangelio también es poderoso para sostenernos y fortalecernos en nuestro caminar con Cristo. Porque el evangelio, mis hermanos, no solamente lo necesitamos cuando comenzamos la vida cristiana. El evangelio es el poder de Dios que nos sostiene en él hasta el final. Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha hasta el final. Y eso se nos provee como aliento al final de esta carta a los romanos. Tranquilo, el evangelio, Él los va a sostener, Él los va a fortalecer, Él los va a guardar hasta el final. Así que esas son la advertencia final, el aliento final, y ahora procede como en una especie de transición a los saludos finales, versos 21 hasta el 24. Y como ya hemos hablado de los saludos y tomamos toda una predicación para los saludos, no quiero tomar mucho tiempo aquí, solamente quiero destacar dos asuntos que se nos mencionan en los versos 21 al 24. En primer lugar, que hay un equipo de trabajo. Pablo aquí manda saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Menciona a Tercio, se menciona a Tercio, que es el que escribe la carta. Hay un equipo de trabajo tan bien elaborado que hasta hay un escriba allí, ¿verdad? Un amanuense que está escribiendo la carta que Pablo le está diciendo a los hermanos. Alguien con dones mayores a los de Pablo quizás para escribir con claridad, ¿verdad? Y él está escribiendo allí. O quizás por la situación en la que andaba Pablo, ¿verdad? No sabemos su problema de ceguera. ¿Quién sabe cuál era la razón? Pero vemos que detrás de eso había un asunto de equipo de trabajo. Mis hermanos, la proclamación del evangelio es así. Cuidado cuando estamos detrás de un hombre, ¿verdad? Y pensamos que detrás de ese hombre está todo el bien de Dios y es como el pináculo de la pirámide y que en él se encuentra toda la sabiduría y de él los pobres miserables bebemos y comemos las migajas que caen de su mesa. No es así. La proclamación del evangelio se da a través de una iglesia de siervos de Dios que trabajan como compañeros de trabajo, como equipo de trabajo. Y sí, quizás todos hablamos del apóstol Pablo y pocos acudimos a Timoteo o recordamos a Tercio, o recordamos a Sosípater, o a Lucio, o a Jasón. Porque como en todo equipo, mis hermanos, siempre hay un delantero. ¿Y se han dado cuenta? Que el que mete los goles es el que más gana, el que todo el mundo quiere. Pero él no juega solo.
Y para que Él haga los goles requiere un equipo detrás. Es lo mismo en el pueblo de Dios. Quizás van a haber personas que Dios va a levantar y va a dar dones particulares y que sus dones lo van a llevar más públicamente delante del pueblo. Pero detrás de eso realmente hay un pueblo de Dios, otros siervos que están trabajando, porque al final la gloria no será ni de uno ni de otro, sino del dueño del equipo, nuestro Dios. Así que hay un trabajo en equipo. Pero también otro asunto que se nos recuerda en estos saludos es la hospitalidad. Miren que Pablo recuerda ese asunto. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia. ¿Se imagina ese grado de hospitalidad? Que de su hospitalidad alguien pueda decir, yo disfruto de ella y toda la iglesia. Eso es lo que queremos que se siga viendo en el pueblo de Dios y en esta iglesia. Una iglesia que abre su corazón, sus puertas para la hospitalidad, para recibir a hermanos pequeños que están creciendo en su fe, bebiendo todavía leche, y llevarlos a nuestras casas y mostrarles el evangelio y animarles en Cristo. Que vemos matrimonios que recién se están formando y matrimonios de 20, 30 años los invitan a su casa a ver tras la ventana y tras las puertas de sus hogares cómo vive un matrimonio en Cristo. Hombres y mujeres que pueden acompañar a otros y decir, vengan a mi casa a compartir de sus recursos, de sus bienes y de su bondad con otros. Se menciona un personaje muy importante en la ciudad, Erasto, que es el tesorero de la ciudad. Y aquí sigue el testimonio de que Dios ha levantado en la historia a hombres y mujeres que los ha bendecido con la capacidad de hacer dinero, para que esos hombres y mujeres que Dios ha revestido y ha dado dones para hacer dinero se comprometan con el avance del reino de Dios. Que Dios siga levantando más Erastos en medio de esta iglesia, para que hayan siempre manos que dan y manos que ayudan, siervos que ayudan y meten el hombro, y siervos también que aportan al avance de la obra del Señor. Y sobre el final tenemos nuestra adoración. Versos 25 y 26. El Dios eterno que ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios ha revelado su misterio a nosotros. ¿Ha pensado en eso? Dios ha revelado su misterio a nosotros. ¿Saben cuántos siglos, milenios, hubo gente en la antigüedad deseando vivir en los tiempos que nosotros vivimos? Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Los patriarcas, los profetas anhelaron vivir en lo que nosotros hoy vivimos y no lo vieron, y aguardaron con esperanza y pusieron su fe en lo porvenir. Pero nosotros ya no miramos hacia el futuro solamente como una realidad por venir, sino que miramos hacia el pasado en algo que fue una realidad consumada en la cruz del Calvario. Y eso, mis hermanos, debería ser un motivo de gozo en el Señor. Dios ha mostrado su misterio a nosotros. Vivimos en tiempos privilegiados, disfrutamos de la revelación completa del Evangelio. Vivimos en los tiempos donde se nos ha sido dado el Espíritu Santo para ayudarnos, para vivir dentro de nosotros, donde se nos ha concedido la palabra de Dios para caminar en nuestra fe. Vivimos en tiempos privilegiados por la gracia de nuestro Dios. Y Pablo termina con una doxología dirigiéndose a Dios y a Jesucristo, al único sabio Dios. Y pudiéramos quedarnos aquí y tener por lo menos 2, 3 sermones de esta sola frasecita: al único sabio Dios. ¿Por qué Pablo escoge esas palabras para cerrar su carta? ¿Por qué nos dice esto tan particular acerca de Dios? Único sabio Dios. Al único Dios. Si algo yo creo que hemos descubierto durante estos años y serie de predicaciones es que solo Dios puede salvar. Tú pensabas quizás llegando que es que Dios hacía un poquito y yo le colaboro. A ver, Señor, vamos a hacer negocio 50-50. Usted pone 50 de mi salvación y yo invierto 50. Y si algo hemos aprendido en esta serie de predicaciones es que no funciona así.
que lo único que tú aportas a tu salvación es tu pecado. Lo único que tú traes delante de la cruz son tus pecados para ser perdonados. Dios es el único que puede salvar. Libro de Jonás, la salvación viene del Señor. Salmos, Dios es el Salvador. Romanos, capítulo 5, Él nos puede reconciliar. Si algo hemos aprendido es que Dios es el único Salvador. No hay más, ni nosotros, ni nadie más. Él es el único que puede dirigirnos efectivamente hacia su voluntad. Romanos 8, el ministerio del Espíritu Santo para dirigir a los creyentes de su caminar con Cristo. Solo Dios, únicamente Dios por su Espíritu puede guiarnos efectivamente a su verdad. Dios es único para fortalecernos. Solamente en su gracia, solamente en su poder y en su evangelio podemos hallar la fuerza para perseverar hasta el último día. Únicamente en Dios. Solo Dios puede darnos la gracia para permanecer hasta el final. Solo Dios puede darle el poder a un pecador muerto en sus delitos y pecados para que nazca de nuevo y vea a Dios y por la fe venga a Él. Solo Dios y únicamente Dios. Si algo nos ha enseñado Romanos es que Dios es único, porque todas las cosas proceden de Él, son por Él y para Él. Él es el centro, no nosotros. Se trata de Él completamente. No hay nada de nosotros, se trata de Él es la gloria, Él es único e incomparable. Él es desde el comienzo el que nos amó antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Todo el proceso es de Él y al final, ¿saben quién nos va a glorificar? Dios. Todo es de Él. De comienzo al final, la gloria es de nuestro Dios. Él es el único Dios. Y de eso está lleno el libro de Romanos. Pero también Pablo destaca no solamente este asunto de la otredad de Dios o de la incomparabilidad de Dios, sino también de que Dios es sabio. Sabio Dios. Sabio Dios que reveló su misterio en el tiempo adecuado. No antes, no después. Hace 2000 años. Cuando las situaciones geopolíticas, sociales, económicas, espirituales estaban en las condiciones dadas, cuando la fruta estaba madura, descendió del cielo y cayó en el vientre de María y vimos la gloria de Dios en el unigénito Hijo de Dios. Justo en el momento adecuado. No un minuto antes, no un minuto después. ¿Por qué fue así? Por la sabiduría de Dios. Justo en ese momento, donde podemos analizar desde la perspectiva humana muchas cosas que fueron y decir, sí, fue justo ahí. El momento de la humanidad, el imperio romano, los caminos, una cantidad de factores que si vemos y nos salimos de entre los árboles y vemos el bosque, solamente serán palabras de, oh Señor, eres muy sabio. Claro que era ahí el momento adecuado. La condición del pueblo de Dios, la condición del mundo en ese entonces, nuestro sabio Dios reveló su misterio en el tiempo adecuado. Pero no solamente eso, sino que también nuestro sabio Dios, que está operando todo para el bien de quienes lo aman. ¿Recuerdan Romanos 8? Nuestro pastelero divino, que coge la harina, que si tú te la comes por cucharadas, ¿a qué te sabe la harina? Horrible, nuez moscada, esencia de vainilla, huevos, levadura, y empieza a mezclar una cantidad de cosas que por sí solas saben muy mal. Unas que saben bien como la leche, con otras que saben muy mal como la esencia de vainilla, y las pone juntas y las trabaja juntas para hacer en nosotros un mayor bien, que es que ese pastel sea conformado a la imagen de Cristo, que nosotros podamos crecer a la imagen del varón perfecto, Jesucristo. El Dios que es sabio, y tú quieres, ay Señor, quítame esa pizquita de nuez moscada, quítala de ahí, no me gusta como sabe, quítame 2 cucharas de harina de sufrimiento, quítame esta cucharada de esposa que me diste, porque sabe horrible, Señor. Y dice, no, es que esto no se trata de tu felicidad,
Esto se trata de un Dios que es sabio y te da lo que es mejor para el propósito de aquello que Él quiere contigo, y es que llegues a ser semejante a Cristo. Y entonces nuestro pastelero divino pone personas y circunstancias en nuestra vida que de ninguna otra manera nosotros traeríamos esas personas y nos pondríamos en esas circunstancias para hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos, y es santificarnos. Ese es nuestro sabio Dios. Sabio Dios que está permitiendo el sufrimiento en tu vida para purificar tu esperanza. Porque cuando viene el sufrimiento te das cuenta de que, ay sí, yo miro hacia atrás y mi esperanza estaba puesta en mi trabajo. Mi esperanza era mi marido, mi esperanza era mi empresa, mi esperanza era que mis hijos fueran así. Y cuando Dios a través del sufrimiento empieza a tocar esos asuntos en nuestra vida, se purifica como en un horno nuestra esperanza, para que, como dice Romanos 5, nosotros podamos abrazar y como fruto de la prueba venga la paciencia, y como fruto de la paciencia se desarrolle una esperanza en Dios. Sabio Dios. Sabio Dios que está dándote dones y capacidades que Él quiere para hacer lo que Él quiere a través de ti. Pero ¿por qué no me dio el don de cantar? Yo quisiera estar ahí adelante. No te lo dio porque Él es sabio. Y quizás lo que te dio es mucho mejor y más útil en sus manos que lo que no te dio. Él es sabio. Sabio Dios que te llamó a proclamar el evangelio a ti que no sabías ni hablar. Así que mi hermano, cada vez que tú te resistes a una obra de Dios en tu vida o a un mandato de Dios, le estás diciendo a Dios: tú no eres sabio, tú no sabes lo que haces, yo tengo una idea mejor. Y Dios te está recordando al finalizar la carta a los Romanos: tranquilo, yo no solamente soy el único, sino que yo soy sabio. ¿Seguirás ocupando su lugar sin confiar en su sabiduría? Es mi esperanza y oración que después de esta serie tú puedas decir también: al único y sabio Dios sea la gloria por medio de Jesucristo.